Tal? Buenas, vamos a hablar de neumonía adquirida en la comunidad como parte de los temas que nos competen en los procesos infecciosos pulmonares. Vamos a empezar diciendo que la neumonía adquirida en la comunidad o una neumonía como tal es una enfermedad infecciosa aguda, es decir, no tiene una evolución de mucho tiempo, que tiene que ver con el parénquima pulmonar y que además es adquirida en un área de la comunidad. Su sintomatología es variable, pero se caracteriza, o decimos que es una neumonía, porque tiene infiltrados en la radiografía de tórax. No existe la neumonía sin infiltrados radiológicos. Sigue siendo una de las primeras 10 causas de muerte a nivel mundial. La tasa general es de 5.16 a 6 casos por cada 1,000 personas, esto en una tasa de un año. La incidencia es a 3 a 4 veces más en personas mayores de 65 años y también la mortalidad es mayor en las personas que requieren una hospitalización por este padecimiento. Su etiología varía de la región geográfica, ¿verdad? Por eso debemos de conocer las bacterias que tenemos en nuestra comunidad. A pesar de esto, ¿verdad? Que tenemos una variación geográfica, el Streptococcus pneumoniae es la bacteria más comúnmente identificada como causa de una neumonía adquirida en la comunidad. Debemos de recordar que tiene una variación estacional con un poco de mayor incidencia en la época invernal. Tenemos que tener presente que hay bacterias típicas y bacterias atípicas que pueden provocarnos estos procesos infecciosos. Entre las bacterias típicas, las enlistadas a continuación, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Streptococcus del grupo A, Moraxella catarrhalis, algunos anaerobios, las bacterias gram negativas aerobias, y también tenemos que pensar en bacterias atípicas, sobre todo cuando el comportamiento del paciente es atípico, como la legionela, micoplasma, clamidia psittaci, entre algunas de las bacterias que tenemos que tener en cuenta. También tenemos que saber, digamos que dependiendo de dónde se va a atender el paciente es lo que vamos a tratar en cuanto a bacterias. Si estamos considerando que el paciente puede tener un manejo ambulatorio, es porque estamos considerando que las bacterias más frecuentemente encontradas son Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza, Clamidia pneumoniae y los virus respiratorios. Es decir, si vamos a tomar la decisión de que el paciente va a ser manejado de forma ambulatoria, nuestro tratamiento tiene que ir dirigido considerando que la frecuencia más alta es de este tipo de bacterias. Si es un paciente hospitalizado que no está en cuidados intensivos, las bacterias que más frecuentemente encontramos son las enlistadas en la segunda parte de la tabla, y en los pacientes hospitalizados que están en cuidado crítico, la frecuencia de bacterias pues es la que se enlista de último, ¿verdad? Como el Staphylococcus aureus, la legionela, la influenza, bacillus gram negativos, entre ellos también la pseudomonas. En cuanto a nuestro enfoque diagnóstico, no debemos de olvidar que la parte clínica siempre es importante. El examen físico del paciente, aunque ahora se tengan otras estrategias, pues si estamos en un lugar donde lo que tenemos a mano es el examen clínico, pues debemos de guiarnos por él, ¿verdad? Sin embargo, recordemos que la radiografía de tórax es nuestro estándar de oro en cuanto al diagnóstico. No existen radiografías de tórax normales en un paciente que tenga neumonía. Y no hay una neumonía si no demostramos un consolidado neumónico en un estudio de imagen. Las dos cosas van de la mano. También tenemos que recordar que tenemos a mano los cultivos y que aun cuando decidamos
el tratamiento de forma empírica, los cultivos son los que nos van a permitir tomar mejores decisiones en relación al tipo de tratamiento que vamos a ofrecer a nuestros pacientes. También laboratorios como la hematología, que también nos permite guiar y establecer a dónde puede ir el paciente, qué tratamiento va a tener y cómo está en este aspecto, ¿verdad? También la medición de la procalcitonina como alguno de los marcadores inflamatorios, infecciosos agudos, y también sus pruebas de función renal que también nos van a permitir saber cómo está en general nuestro paciente. En cuanto al cuadro clínico, debemos de recordar que es muy frecuente que el paciente manifieste tos. Esta puede ser productiva o no. El 80% de los pacientes van a manifestar fiebre. Un 30% puede referir un dolor pleurítico. Muchos de ellos van a referirnos disnea, producción de expectoración. La información sobre el esputo es importante. Preguntarle el color, la frecuencia, si hay un predominio de horario, incluso el sabor. Los síntomas gastrointestinales a veces también pueden ser clínicamente lo que haga detonar un proceso infeccioso pulmonar. Es decir, un paciente adulto mayor puede manifestar que tiene molestias gastrointestinales cuando en realidad estamos ante un evento de una neumonía. Cambios en su estado mental, también en los adultos mayores es un dato clínico importante. Puede acompañarse también de componente de vía aérea superior como rinorrea, puede haber incluso epistaxis, ¿verdad? Que pueden estar o no estar, no hablan de gravedad o no cambian el cuadro, pero también el paciente lo puede manifestar. En cuanto al examen físico y sus complementarios, podemos al examen clínico, a una auscultación, podemos encontrar crepitantes. Algunas veces con la percusión más la auscultación podemos evidenciar una consolidación. Además, en la presencia de leucocitosis o también una leucopenia. Recordemos que si encontramos leucopenia, el pronóstico puede ser peor. La procalcitonina y una PCR, como anteriormente lo había mencionado. En cuanto a la valoración radiológica, la radiografía de tórax sigue siendo nuestro gol estándar, aun cuando tenemos otras herramientas diagnósticas como tomografías o ultrasonidos. La radiografía de tórax sigue estando mucho más a la mano y sigue siendo nuestro gol estándar según las guías de ITSA, ¿verdad? Que todavía sigue siendo muy recomendado. Se requiere de una imagen radiológica que demuestre la presencia del infiltrado y esto fue descrito en las guías desde el 2007 y sigue hasta la actualidad. Podemos tener en las radiografías de tórax varios hallazgos, como por ejemplo la consolidación que vemos en la primer fotografía, donde nos muestran un consolidado paracardíaco de predominio izquierdo. También podemos ver en la lateral, si en la radiografía posteroanterior la imagen no nos es suficientemente que demuestre la presencia de un consolidado, nos sirven mucho las radiografías laterales para evidenciar el hallazgo radiológico. Y también puede ser un tanto difuso que nos haga pensar una radiografía relativamente normal y que entonces si la clínica sigue siendo un proceso neumónico, necesitemos probablemente recurrir a otros medios radiológicos. También debemos de sospechar, ¿verdad? O cuando estamos ante un paciente en donde clínicamente parece, al escucharlo nos llama la atención, de repente los marcadores inflamatorios no nos muestran, pues para eso está la radiografía, podemos estar incluso ante la presencia de un absceso pulmonar
o incluso una agenesia pulmonar, y que esto no debe de confundirse y tratar un paciente que llega por tos, que de repente la causa es otra, por una neumonía cuando estamos ante la presencia de una agenesia pulmonar. Y si la radiografía de tórax nos queda la duda o no tiene una imagen que nos sugiera un consolidado, pues podemos hacer uso de una tomografía, por ejemplo, en un paciente que se va a decidir su ingreso al área hospitalaria porque clínicamente lo requiera, pero la imagen quizá no es tan certera, pues recurrimos a las tomografías que nos permiten encontrar otras características radiológicas, como los infiltrados en vidrio deslustrado, que muy característicos de la neumonía viral, o incluso árbol en gemación, como lo muestra la imagen con la letra C y donde están las flechitas, que nos podrían hacer pensar en un proceso infeccioso por tuberculosis. Ahora también tenemos acceso al ultrasonido pulmonar, que en muchos de los centros pues es más fácil tener acceso a un ultrasonido, que ginecología obstetricia siempre hace uso de él, pues ahora es una herramienta valiosa para nosotros para poder determinar y diagnosticar procesos pulmonares, sobre todo derrames pleurales, consolidados, como en las neumonías. Tiene una muy alta sensibilidad y una especificidad de hasta 90%. En esta imagen lo que vemos es en la imagen A una condensación pulmonar que tiene un aspecto hepatizado del pulmón con estructuras ecogénicas lineales, como lo muestra la flechita, ramificadas que corresponden a un broncograma aéreo. Y del otro lado, en la imagen B, lo que vemos es un estudio Doppler a color en el que se observa una vascularización normal. Y este es un acercamiento de lo anteriormente descrito. En cuanto al diagnóstico microbiológico, los cultivos por microorganismos que representan retos epidemiológicos pueden ser la legionela, la influenza A y B, coronavirus como ahora, estafilococo aureus meticilino resistente y los agentes de bioterrorismo. Para pacientes ambulatorios con una neumonía adquirida en la comunidad, los test diagnósticos son opcionales. No se recomiendan en pacientes con manejos ambulatorios. Es decir, si el paciente va a tener un tratamiento en casa, no necesitamos solicitar cultivos o algunos otros estudios microbiológicos. Esta tabla nos muestra de una forma ordenada qué deberíamos de pedir o qué recursos microbiológicos deberíamos de usar dependiendo la indicación. Por ejemplo, un paciente que va a ser admitido en una unidad de cuidado crítico, se recomienda que tengamos cultivos en sangre, cultivos de esputo, legionela y neumococo, que en esta última recomendación de las guías ITSA pues lo ponen muy opcional, y el múltiple PCR. La ventaja de este estudio, que no tenemos a mano en todos los centros, es poder identificar incluso las bacterias que pueden estar provocando el proceso infeccioso. Pero, por ejemplo, si es un paciente al que tenemos con una leucopenia, pues se recomienda que pidamos cultivos de sangre, uno para neumococo y un PCR múltiple. Y así con cada una de las posibilidades diagnósticas son las recomendaciones de qué debemos de pedir. Según la recomendación de las guías del 2019, recomiendan entonces un gramicultivo de esputo para pacientes clasificados como una neumonía adquirida en la comunidad severa, tratamiento empírico iniciado para meticilino resistentes o pseudomonas aeruginosa o haber tenido tratamiento previo para estas, y hospitalizaciones previas a los 90 días. Es en estos casos donde se recomienda el tratamiento empírico.
Estos son algunos cambios que tuvieron las guías de recomendaciones para la neumonía adquirida en la comunidad en cuanto a las diferencias en el 2017 que eran las guías previas. Por ejemplo, para el cultivo de esputo, pues no se recomienda en pacientes que van a ir con tratamiento empírico a casa, pero sí, como lo mencionábamos previamente, para pacientes que van a ser hospitalizados. Y así con cada uno de los cambios importantes es el valor que se le da a la procalcitonina. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, no es necesario obtener cultivos de esputo en pacientes manejados de forma ambulatoria, salvo en ciertas circunstancias que hubiesen ya tenido tratamiento previo, por ejemplo, o que habían abandonado anteriormente el tratamiento. Se recomienda abandonar la categorización de la neumonía asociada a cuidados sanitarios para la toma de decisiones acerca de ampliar la cobertura antibiótica. Esta es otra de las recomendaciones en las últimas guías, ¿verdad? Ya se deja un poco por fuera esta categoría de neumonía asociada a los cuidados de salud. Y se recomienda en adultos con neumonía adquirida en la comunidad, cuyos síntomas se han resuelto en 5 a 7 días, sugieren no repetir o no hacer estudios de imagen de forma rutinaria. En los pacientes en los que se recomienda tomar un cultivo y que van a ser manejados de forma ambulatoria, pueden ser pacientes bueno, ya lo habíamos platicado, perdón, que habían estado con tratamiento previamente o que habían abandonado su tratamiento. Y para los pacientes en los que sí se requiere tener un cultivo de esputo, una neumonía grave, especialmente si están intubados, si van a recibir una cobertura antibiótica o están siendo tratados de forma empírica, o si tienen cultivos previos con aislamiento para pseudomonas, especialmente en una infección respiratoria previa. Los antibióticos intravenosos o de ingreso hospitalario que hayan estado previo a los 90 días. Para ello se recomiendan los cultivos. Y bueno, la explicación de por qué no obtener test microbiológicos en una neumonía adquirida en la comunidad. Tenemos mayor riesgo de falsos positivos con menor gravedad de la enfermedad. Además, tenemos un uso inapropiado de antibióticos y además costos adicionales con duraciones de estancias hospitalarias más largas. Y cosas que quizá podríamos manejar con coberturas antibióticas amplias en poco tiempo. Este es un algoritmo para empezar a tomar decisiones de la clasificación del paciente que nos permitan decidir a dónde lo vamos a dirigir. La confirmación del diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad con signos, síntomas y radiografía de tórax es lo primordial, ¿verdad? Ya teniendo esta confirmación, nos preguntamos, ¿hay una contraindicación absoluta para el manejo ambulatorio? Si no la hubiese, pues lo clasificamos en riesgo. Ahora, si hubiese una contraindicación absoluta, por ejemplo, un adulto mayor que vive solo, que no puede tener vigilancia de si se va a tomar o no los medicamentos, por ejemplo, pues entonces tomamos la decisión de una atención hospitalaria. Pero si el paciente no tiene una contraindicación para el manejo ambulatorio, lo tenemos que clasificar en las escalas de riesgo. Si su riesgo es en las escalas clase 1, 2 o 3 y el paciente no presenta otros factores atenuantes, podemos decidir un tratamiento ambulatorio. Si el paciente, por el contrario, tiene un riesgo clase 4 o 5, entonces es indicación de atención hospitalaria. Si el paciente no tiene otros factores atenuantes, perdón, si tiene otros factores atenuantes, podemos tener opciones intermedias como una nueva visita o tomar la decisión si se queda hospitalizado o no. Para la clasificación tenemos algunas escalas que nos ayudan a ver la severidad o el riesgo de que el paciente se complique o requiera de tratamiento más prolongado. Y aunque
puede ser un poco larga. Ahora tenemos la facilidad de tenerlas muy a la mano, que podemos revisarlas en las aplicaciones del celular. Y este sistema de puntuación, que es el modelo de predicción, permite asignar al enfermo en una clase de riesgo de 1 a 5. Estos son algunos de los elementos que se toman en cuenta en la escala, como el factor demográfico, el hecho de ser hombre o mujer, la edad, que por sí sola es un factor de riesgo, que hayan enfermedades coexistentes y dependiendo qué enfermedades, así es el puntaje que se le agrega, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca congestiva. Si el paciente tiene esta comorbilidad, sumamos 10 puntos a su edad. Si tenemos hallazgos al examen físico como un estado mental alterado, pues sumamos 20 puntos. Si hay fiebre o hay hipotermia, también tenemos que sumar 15 puntos a la edad del paciente y a lo que ya llevábamos. Y los hallazgos de laboratorio, que dependiendo de qué vayamos encontrando, así va siendo la puntuación que vamos asignando. Cuando ya tenemos estos valores, podemos clasificar a nuestro paciente. De la clase 1 a 3, entre 0 y 90, el paciente mayor de 65 años ya solo por edad ingresa a una clase 2. Recuerden que de la clase 1 a 3, el tratamiento puede ser ambulatorio. En caso de que el paciente tenga una clasificación 3, podemos tomar la decisión si ingresa o no a un área hospitalaria, dependiendo de los factores atenuantes y si podemos ver al paciente en una visita pronto. Ahora, los pacientes que tengan una clasificación entre 4 y 5, su indicación es ingreso hospitalario. Los pacientes en una clase 5, pues ya tenemos que pensar en clasificarlo para una unidad de cuidado intensivo. Esta otra escala, que es la de CURB 65, tiene menos categorías, lo hace un poco más simple. Sin embargo, las guías ITSA recomiendan la clasificación PESI o la de riesgo PESI, que fue la que vimos anteriormente, por tener una mayor especificidad. Esta escala es simplificada y por supuesto también nos ayuda a tomar una buena decisión. Y también la recomendación, ¿verdad? Dependiendo del puntaje que se obtenga, aquí nos ponen además el porcentaje o el riesgo de mortalidad y a dónde debemos de ingresar al paciente. Si tenemos un puntaje de CURB de 4 o 5, considerar atención en cuidados intensivos. Si tenemos un puntaje de CURB de 2, una hospitalización corta o un seguimiento estrecho, en el paciente con una clasificación 3 es ingreso hospitalario. Y tenemos esta tabla todavía más acortada, en donde quitamos el valor de nitrógeno de urea sérico y solo nos guiamos por factores clínicos para hacer la clasificación y tomar la decisión de a dónde va a ingresar el paciente. Ya teniendo esta clasificación, si tenemos una neumonía severa, los criterios que da la ITSA y la ATS son criterios principales y criterios menores, ¿verdad? Ellos lo proponen como criterios principales el hecho de estar ante un choque séptico y dificultad respiratoria que requiere ventilación mecánica. Y los criterios menores, confusión, taquipnea, un nitrógeno de urea mayor de 7, leucopenia resultante del proceso infeccioso, una trombocitopenia, el hecho de tener hipotermia, hipotensión que requiera atención con fluidos de forma agresiva, que si tenemos una valoración de presión de oxígeno y si el paciente está requiriendo un aporte de oxígeno, pues que esta relación de la PaO2 FiO2 sea menor de 250, ya lo convierte en un criterio menor, y si encontramos infiltrados radiológicos multilobares. Con esta clasificación, pues también nos permite esa estratificación de riesgo y tomar la decisión de
qué vamos a hacer con nuestro paciente, hacia dónde lo vamos a dirigir y en esa dirección también qué decisiones tomar. Si estamos ante un paciente que va a tener un tratamiento de forma ambulatoria, tenemos que pensar en las comorbilidades, si existen o no, dependiendo de su existencia, pues así es la recomendación de la cobertura antibiótica, que en un momento la vamos a ver de forma más detallada. Igual, si el paciente debe de ingresar, la decisión de a dónde va a ingresar va a depender si la neumonía es una neumonía no severa o severa. Aquí también nos recomiendan algunos test diagnósticos dependiendo de lo que tengamos disponible en nuestras comunidades o en nuestras áreas de trabajo, y así también la cobertura antibiótica que nos proponen, de la que vamos a hablar en un momento de forma más detallada. Espero que esto se esté comprendiendo. Recuerden que tienen la opción de enviarnos consultas por el correo electrónico. En cuanto al tratamiento, pues esto, como lo hemos venido platicando, va a determinarse dependiendo de las condiciones de nuestro paciente y de a dónde hayamos decidido ingresar. Si es un paciente ambulatorio que no tiene comorbilidades, nuestras opciones de tratamiento son amoxicilina, sigue teniendo una muy buena cobertura antibiótica. Tratemos, por supuesto, de no hacer un sobreuso, un abuso de su prescripción, 1 gramo cada 8 horas. La otra opción es doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día. O la opción de un macrólido, acitromicina o claritromicina. En esta parte hay que tener precaución que si estamos en un área donde ya se ha demostrado resistencia, no se recomienda el uso de un macrólido en monoterapia. Pacientes ambulatorios con comorbilidades, las terapias de combinación como amoxicilina con ácido clavulánico o una cefalosporina, que podría ser cefuroxima, y además un macrólido o doxiciclina. Tenemos la opción también de una monoterapia con una fluoroquinolona como la levofloxacina, que su dosis es de 750 miligramos al día, moxifloxacino 400 miligramos al día y gemifloxacino, que es de 320 miligramos al día. Recordemos que esta dosis es una vez al día y que no hay razón para repetirla o darla cada 12 horas. No hay indicaciones para el uso cada 12 horas. Es un medicamento de una dosis día, nada más. Para pacientes hospitalizados con una neumonía no severa, sin riesgo de meticilinoresistencia o de pseudomonas aeruginosa, la terapia combinada puede ser nuestra recomendación con un beta-lactámico más un macrólido, como la doxiciclina en caso de contraindicación a los macrólidos, y en monoterapia también con una fluoroquinolona. En los pacientes hospitalizados que no requieran cuidados intensivos, la recomendación también es una fluoroquinolona o una combinación de un beta-lactámico más un macrólido. En los pacientes que requieren atención en cuidados intensivos, la recomendación es un beta-lactámico, además de un macrólido o una fluoroquinolona. Aquí sí ya se dan las combinaciones más amplias. Se recomienda también agregar una cobertura según sea necesario para estafilococo áureo resistente a meticilino o a pseudomonas aeruginosa e incluso a influenza tipo A. Esto en cuanto a terapia empírica, pero recuerden que si el paciente ya ingresó a una unidad de cuidados intensivos o a un área hospitalaria, la recomendación es tomar cultivos y desescalar nuestro tratamiento antibiótico o aumentarlo según tengamos los resultados de esos cultivos. Normalmente estos cultivos están en 48 horas y pues nos permiten modificar nuestra cobertura antibiótica al tener los resultados. Y de esta manera no abusar de los antibióticos o tener una cobertura muy amplia y de repente el paciente necesita una cobertura menor. También es importante
Recordar los tiempos del uso de los antibióticos. En un momento vamos a mencionarlo a detalle. Los pacientes ingresados a cuidado crítico sin riesgos de pseudomonas, betalactámicos, macrólidos o quinolonas antineumococo. Y si hay un riesgo para pseudomonas, la recomendación es piperacilina tazobactam, imipenem, betalactámicos o quinolonas. Si vamos a dar un tratamiento empírico para meticilinos resistentes, la recomendación de las guías ITSA es utilizar vancomicina, idealmente calcularla por el peso del paciente a una dosis de 15 miligramos por kilo cada 12 horas o linezolid 600 miligramos cada 12 horas. Si vamos a dar un tratamiento empírico para Pseudomonas aeruginosa, las recomendaciones de las guías son piperacilina tazobactam con horario de cada 6 horas, cefepime cada 8 horas, 2 gramos, ceftazidima, astrionam, meropenem e imipenem. Recuérdense que estos pues ya son pacientes que van a estar en una atención hospitalaria y muy probablemente en atención de cuidado crítico. Y la duración del tratamiento. Se recomienda que la duración del tratamiento sea hasta que tengamos una estabilidad clínica, hasta que decidamos que el paciente está en condiciones de egresar a casa, pero debemos de continuar el tratamiento de 5 a 7 días después de esta estabilidad. No se recomiendan periodos más prolongados. Y sí se recomienda que lo que más alarguemos el tratamiento sean 7 días, que no prolonguemos mucho más el uso de los antibióticos por el riesgo de crear resistencias. No se recomiendan estudios de imagen rutinaria para el seguimiento del paciente. No es necesario que hagamos radiografía de tórax en 2 semanas. Es probable que los infiltrados aún no hayan terminado de desaparecer y eso no significa que vayamos a necesitar continuar la terapia antibiótica o reiniciarla. No es solo el estudio radiológico, ¿verdad? También tenemos que tomar en cuenta que el paciente ya no esté con fiebre, que no tenga datos de respuesta inflamatoria y que pues clínicamente va a la mejoría. Entonces, no se recomienda los estudios de imagen rutinarios posterior a haber dado tratamiento para una neumonía adquirida en la comunidad. Es diferente si estamos ante un paciente que no ha evolucionado bien, que persiste con fiebre, que persiste con tos y expectoración con cambios de coloración o que ha reiniciado con los síntomas. Entonces ahí hacemos uso no solo de una radiografía, sino que mejor hacemos una tomografía de tórax o un ultrasonido pulmonar, viendo si no hay algo distinto que esté ocasionando que el paciente persista con los síntomas. Y recordemos que todo esto es prevenible. Podemos prevenir con la vacunación. Debemos de recomendar a nuestros pacientes y estar pendientes de la vacunación contra influenza de forma anual y a nuestros pacientes mayores de 65 años la vacuna contra neumococo. En el esquema de vacunación, que puede ser una dosis única de la 13 valente o la dosis de la 13 valente más un año posterior a eso, la dosis de la 23 valente. Es importante que hagamos énfasis en nuestros pacientes de lo importante de la vacunación como nuestra arma de prevención y en este momento pues la recomendación de la vacuna contra COVID. Muchas gracias. Esta es la presentación. Feliz día.